Bueno, buen día a todos, incluso a los que no han dicho buen día. Buen día. Bueno, vamos a empezar. Así podemos terminar antes y se pueden ir a estudiar. Me voy a poner el auricular para no levantar tanto la voz. No me quedo difónica antes de que termine la clase. ¿Qué me conviene más, rendir el coloquio o el final? No, no es lo mismo. A ver, el coloquio lo rendís ahora con todo, bueno, con toda la información fresca, digamos, porque estás viendo la materia. El final, por lo que me preguntaste, debe estar en condición de promoción, así que aunque sea promocionarías práctico, me imagino. Y bueno, tenés que pasar el cuestionario teórico, que no son las mismas preguntas que ya se han visto en el año pasado, ni en los parciales de actual, son preguntas diferentes. Y que bueno, ya pero son del mismo tipo, o sea que tampoco es la muerte de nadie. Con nota superior a 8, y después vas al oral, que son varias preguntas, ¿sí? Yo siempre digo, conviene la aprobación directa, pero conviene que lo hagan ya, que tienen todo en la mano en este momento. Si no, está bien, acá 15 días es el turno de examen. Tampoco hay mucha diferencia, pero sí es decisión de cada uno con los tiempos y demás. Yo siempre, esa pregunta me recuerda una anécdota con mi hija. Yo creo que siempre es conveniente lograr la aprobación directa. Profe, si rindo mal los 2 cuestionarios previos al oral en un examen final. No dije si rindo mal. Yo tengo entendido Si que rindo final. Ah, perdón, leí eso. mal yo. Si rindo final, los 2 cuestionarios previos al oral, claro, para alcanzar la aprobación, para pasar al oral, sí. No, a ver. No, se aprueban, perdón, se aprueban. No, estoy hablando cualquiera, espérate. Estamos hablando de un examen final. Los 2 cuestionarios se aprueban con 6, con la nota que corresponde. Y después pasas al oral. Ese oral será más corto o más largo, depende de las notas que hayas sacado. Sí, no. Con 8, tenés razón, no es con 8. Se aprueban nomás. Buenísimo, gracias, profe. Por nada. Claro, Santiago, tu pregunta. En el final, si apruebas el práctico, al final, al teórico te que aprobar con 6 o mínimo, y después pasas al oral. Sí. Bien. Bueno, entonces voy a enchufar el auricular. ¿Listo de todos los colores? Ahí está. ¿Me escuchan ahí? Hola, hola. Hola. No se escucha. Sí, gracias. Bueno, listo. Ahora sí, empezamos. Bueno, ahí está. Bueno, como ustedes observan, estoy presentando la pantalla. Bueno, ya les dije 20 veces lo mismo, se los vuelvo a decir. Está subido, para los que recién llegan, está subido el protocolo, está publicado en la UB desde hoy o desde ayer, para que lo vean, ¿sí? Lo bajen y lo lean con tiempo. Entre todo lo que tienen que leer el protocolo. Es la nueva. Déjenme, estoy viendo si han dicho algo más. El protocolo para rendir la segunda parcial y comunicar a los estudiantes.
¿Estamos? Bueno, ¿qué otra cosa? Yo el día jueves tengo clases en el 2K11 y ahí también voy a estar evacuando dudas, así que si necesitan algo se pueden sumar a esa clase a las 8 también, así que estaremos un rato hasta que los alumnos digan basta o se cumpla la hora, lo que suceda primero. Y así que se pueden sumar a esa clase que, a ver, déjenme ver si el link no es el mismo. Ya les digo, ya les digo. Chiqui, chiqui, chiqui. No, no es el mismo, es diferente. Bien. Chan, 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 chan. Les puedo pasar ahora el link de la reunión del K11, así lo tienen. ¿Quieren? 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 No me acuerdo si tengo... Ah, tengo clave, sí. Oh, qué malo mío. Tengo clave. Bueno, la clave es SSL11. Mira vos. Ni me acordaba que le había puesto clave. Y esta debe ser SSL3. No, esas cosas que yo hice. No. Déjenme ver. Que no quiero. Chat, acá. Entonces, clase de consulta. Ocho horas. Y acá tenemos 884, 5367, 0659, 59. Y clave. Ahí está. Déjenme que verifique si está bien. Y estaríamos con eso. 884, espacio, 5367, espacio, 0659, SSL. Genial. Bueno, ahí está. Para que lo tengan, por si necesitan, si tienen alguna duda y necesitan hacer una consulta, el jueves a las 8 de la mañana se pueden sumar al grupo. Repito, estaré hasta que evacuemos las dudas que tengan y si no, nos veremos el sábado. Bueno, volvamos al parcial. Al parcial no, a la clase. Déjenme. Ahí está. Ay, listo. Bueno, entonces. Otra cosa más. Ya que estamos, vamos a cambiar la pantalla, compartir. Ahora que están todos y todavía están despiertos. Este es el cronograma, ¿lo están viendo? Fíjense que hoy estamos en el 14, ¿no? Hoy vemos todo lo que es semántica, terminamos con esto. El lunes que viene es feriado. Entonces yo ese día no voy a poder tomar los coloquios a ustedes porque es feriado. Los coloquios de aprobación directa. Así que los vamos a tomar el lunes siguiente. Desde las 8 de la mañana se suman los que tengan que hacer el coloquio y estaremos hasta que terminemos. O si ustedes tienen algún inconveniente, alguna clase, podemos tal vez seguir el miércoles durante la clase de práctica, una parte, porque en realidad yo en su horario de clase práctica tengo otra clase. Entonces hay una parte que puedo y otra parte que no. Así que, bueno, eso Eso, nomás. profe, ahí por el chat, Lorenzo le dice, nosotros ya hemos hablado de esto en una clase, me parece, y le dijimos que el lunes, por El lo menos los que 28, cursamos en el 2K3, claro,
rendimos análisis matemático. Y bueno, entonces de 8 a 11 tomaremos coloquio los que... A ver, es solo los que tienen que rendir coloquio, ¿eh? De coloquio para aprobación directa. Y estamos desde las 8, así que de 8 a 11 en esas 3 horas, y bueno, deberíamos poder terminar todos. Así que, y si no, bueno, haremos así como les decía. El día miércoles que ustedes van a seguir rindiendo los TPI, eh, mientras algunos rinden TPI, los que falten de rendir el coloquio por la directa, que es individual, se pueden sumar también, ¿sí? Profe, ¿cuántos son? Supongamos que desaprobamos o tenemos nota no para la promoción o la aprobación directa el sábado que viene. ¿Cómo se harían los recuperatorios para seguir en carrera por la aprobación directa? Tenés que sacar 8. Y podés de las 4 notas, los 2 teóricos y los 2 prácticos, poder recuperar 2. Pero la fecha del recuperatorio no es posterior a la del colegio del 28. No, 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 fíjate, el calendario está acá. El 19, este sábado, es el parcial. El 26, el recuperatorio. Ah, Si vos terminas lo que pasa es que en esta semana, el 21, se toman coloquios los que ya tienen las notas en condiciones, digamos, los que ya están en condiciones. Los que se presentan a recuperar continúan rindiendo el 28. La nota reemplaza la anterior. ¿Mm? está perfecto. Los recuperatorios, ¿sí? ¿Esa es la duda? Sí, sí, No te perfecto. escucho. Perfecto. Estoy leyendo acá. ¿Los recuperatorios te dan la nota apenas terminar? Sí. Ah, em, sí, la nota es el lunes o el martes, dependiendo de... eh, chingue, 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 chingue. Sí, las notas sí, es como antes, apenas terminan. Lo que no se podían ver es, lo que no se puede ver los parciales, antes que termine el resto, qué sé yo, algo así. Pero la nota sí, incluso también la tenían, para el primer parcial la tuvieron, apenas se terminó, me parece, o después. Bueno, no importa, la van a tener ahí nomás, al otro día, hasta que la podamos subir a la V. Igualmente, ustedes acuérdense, eso está bien explicado esta vez en el protocolo. Acuérdense que si les da 8 el puntaje cuando terminan, que lo que les muestra el, la V, ese 8 en realidad es un 80%, lo tienen que multiplicar por 10. Si les dice 5,47, eso es un 54,70. Tienen que multiplicar por 10. Yo no sé por qué, bueno, porque Moodle da los puntajes así. Lamentablemente hay cosas que no podemos modificar nosotros como los docentes, entonces lo da de esa manera. Es el porcentaje de aprobación. Y después le aplicamos la tabla. Si les da, por ejemplo, 7,85, es un 78,5 y vamos a la tabla y ya es un 8. ¿Sí? ¿Se entiende? María, los que tenemos que recuperar para regularizar. Sí, 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 el recuperatorio es para todos la misma fecha. El 26. Todo el mundo recupera ahí. Es el 26. Bien. Sí, sí, todo es la misma fecha. ¿Mm? ¿Alguna otra duda con eso? Bien. Entonces, bueno, el lunes que viene no tenemos clase por el feriado y nos vemos el día del recuperatorio. Igualmente, el jueves siguiente, si tienen alguna duda, me mandan un mail y demás. Me mandan un correo y yo les voy contestando. Bueno, vamos a empezar así, los libero y si terminamos en tiempo y pueden ponerse a estudiar. ¿Alguna otra duda, chicos? No, listo. Vamos a presentar la pantalla. Bueno. A esta PPT se las voy a subir dentro de un rato al autogestión. Bueno, comenzamos entonces con la unidad 8. La unidad 8 habla de semántica de lenguajes. Es una introducción a la semántica de lenguajes. Introducción, esto significa que
Bueno, como en tantos temas de los que hemos visto en esta materia, hay mucho, mucho, mucho por desarrollar a continuación, y lo que hacemos es presentar los conceptos más importantes para, bueno, obviamente, entregarles la punta de la ovilla, como decimos siempre. Los apuntes de esta parte ya están subidos a la V, ya están habilitados. Bueno, para entender lo que es la semántica del lenguaje, lo primero que vamos a hacer es hablar de la semántica en general, la semántica de los lenguajes naturales, que es el que hablamos y el que aprendimos desde que vamos a la escuela, desde que empezamos nuestra escolarización obligatoria. Entonces, en el estudio de las lenguas, en general, las lenguas habladas como sistema de comunicación, que es lo que estamos haciendo ahora, se distinguen varios niveles o subdisciplinas. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Poder comparar esto con la semántica de los lenguajes de programación, que es lo que estudiamos en esta materia. Entonces, la lingüística, en general, la lingüística que habla el estudio de las lenguas como sistema de comunicación, distingue gramática, semántica y pragmática. La gramática, a su vez, se divide en morfología, sintaxis y fonética. Fíjense que hay términos acá que... Entonces, la morfología dentro de la gramática, la morfología, empezamos con la conexión inestable, voy a cerrar mi cámara. Dentro de la gramática, la morfología trata de las palabras, del estudio de las palabras, la forma. Morfología es forma. La sintaxis trata de la estructura de las oraciones. La fonética trata de los sonidos del lenguaje hablado. Fíjense que nosotros en lenguaje de programación no tenemos estudio de fonética. Dentro de la lingüística, la semántica trata el significado de signos y oraciones. Y la pragmática trata del uso que se hace de ese lenguaje. Pragmática tiene relación con la práctica, ¿no? La práctica, el uso práctico sería que se hace ese lenguaje. Entonces, los lingüistas estudian los lenguajes naturales que surgen de la necesidad de comunicación entre las personas, cuyas reglas se establecen a posteriori de su utilización, para explicar, pero no para determinar, estructura y funcionamiento. Esto ya lo habíamos hablado hacia el comienzo, cuando hablamos la diferencia entre lenguajes naturales y lenguajes formales. ¿Se acuerdan de los primeros días de clase? Cuando explicamos para qué nos servía esta materia. Entonces, los lingüistas, ¿sí?, estudian los lenguajes naturales, y acá hacemos hincapié en esto, ¿no? Que las reglas se establecen a posteriori de la utilización del lenguaje. Y eso tenemos señales claras, ¿no? O muestra todas las palabras que se relacionan con lo que es la tecnología, la informática, el chateo, todas esas cosas, la virtualidad. Uno dice, son palabras que fueron apareciendo y que con el tiempo se van incorporando a los diccionarios de los lenguajes naturales. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces, en informática y en computación nos interesan los lenguajes formales, de los cuales sabemos que a priori se especifican sus reglas para que recién luego las utilicemos con estricto apego a ellas. Esto es importante porque es lo que nos establece la diferencia. O sea que en los lenguajes formales primero definimos las reglas y después las aplicamos. Disculpen, tomar agua. Primero se definen las reglas y después las aplicamos. Entonces, en el estudio de los lenguajes formales, ¿no?, el estudio de los lenguajes formales involucra la definición y el análisis de algunos componentes, su sintaxis y semántica. Entonces, fíjense, en el estudio de lenguajes formales tenemos, ¿se acuerdan de etapa en la compilación teníamos etapa de análisis y etapa de síntesis, ¿no? La etapa de análisis es lo que nos ocupa. Entonces, acá tenemos análisis léxico, sintáctico y semántico. El análisis léxico, que ya lo estudiamos, trata de los componentes del lenguaje, de las palabras. ¿Se acuerdan que definíamos los tokens? Y la máquina abstracta que interviene para su reconocimiento es a ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la máquina abstracta? ¿Alguien que hable o escriba?
El autómata finito, correcto, Lorenzo. El análisis sintáctico trata de las estructuras de las sentencias. Las estructuras, ¿sí? Y también lo estudiamos ya. ¿Quién hace o qué elemento, qué máquina abstracta hace el análisis sintáctico? El autómata, ¿el qué? Ahora me gusta más. Finito con pila, no. Autómata con pila. Casi. Sácale el finito. Es autómata con pila. ¿Mm? Bien. El autómata con pila. Y una vez que construimos el análisis, únicamente, una vez que lo relacionamos con la gramática, recibe el nombre de analizador sintáctico. Y luego, el análisis semántico trata del significado de las sentencias. Y acá es donde estamos hoy. ¿Mm? Hablamos, entre otros, de los lenguajes de la matemática, de la lógica, pero en particular de los lenguajes de programación de computadoras. Estos son nuestros lenguajes formales. Entonces, para los lenguajes de programación, la lingüística matemática y la teoría de autómatas nos brindan herramientas que nos permiten especificar para reconocer los componentes. Gramática regular, expresión regular, autómata finito. Y para definir y reconocer la sintaxis. O sea, cuando hablamos de componente hablamos de gramática regulares, de expresión regular y autómata finito. Cuando hablamos de la sintaxis, de definir y reconocer la sintaxis de sus expresiones, hablamos de gramáticas tipo 2, independiente de contexto, autómatas con pila que generan los analizadores sintácticos descendente y ascendente. Lo mismo que dijimos recién. En este contexto, la semántica se ocupa del estudio del significado de las expresiones sintácticamente correctas del lenguaje. Fíjense que esto es importante. Significado de las expresiones sintácticamente correctas. O sea que para llegar a hacer el análisis semántico, el computador ya hizo el análisis sintáctico. Sí o sí. Si no, no está bien definida la semántica. Es decir que la semántica de un lenguaje de programación estará representada por el conjunto de reglas que especifican el significado de toda sentencia sintácticamente correcta del lenguaje. Fíjense que volvemos a aclarar, sintácticamente correcta. Es importante esto de que una cosa a continuación de la otra. Y también usamos mucho la palabra especificar, ¿no? Que la venimos usando en todo el cuatrimestre con todas las definiciones de las gramáticas. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, este gráfico, el gráfico de la estructura de un compilador, pero está visto de otra manera esto. Como para romperles un poquito la estructura mental. Es el mismo gráfico del compilador, pero de otra forma. En realidad lo saqué de otro libro. Observen que tenemos la etapa de análisis y luego la etapa de síntesis, ¿no? El análisis léxico, en el que obteníamos los tokens, intervienen las gramáticas regulares, las expresiones regulares, los autómatas finitos. El análisis sintáctico, en donde intervienen las gramáticas independientes de contexto, los autómatas copila, que juntos forman los analizadores sintácticos descendentes y ascendentes. Y ahora nos toca el análisis semántico. El análisis semántico va a ser especificado por GA. Gramáticas atribuidas. Bueno, luego está la etapa de síntesis y se complementa el compilador con el gestor de tablas símbolos y el gestor de errores. Este mismo gráfico en el libro lo teníamos en otro formato, son correctos todos. Lo que pasa es que el que tiene en el libro tiene más flechitas, idas y vueltas. Y un dato importante que entra por acá por la izquierda, que no está escrito, ¿qué es lo que me entra por acá a la izquierda? A ver, antes del análisis léxico. Chan, 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 chan. Yo escucho. Me han dicho que estas clases están grabadas, una vergüenza. ¿Nadie? Todos dormidos. Bien, gracias Lorenzo, el programa fuente. ¿Y qué sale a la derecha? ¿Alguien que no sea Lorenzo, otro que se despierte, por favor? El Lo programa de dice objeto, profe. Bien, gracias, qué lindo escuchar voces. Bueno,
Perfecto. Lástima que no puse a ver quién me habla porque no puedo tener todo abierto, ya se lo he dicho varias veces. Bien, listo. Seguimos. Entonces, concepto de semántica del lenguaje de programación. Esto no está sacado directamente del libro, pero los significados son equivalentes. Está sacado de este libro de Louden, de Kenneth Louden. Entonces, decimos que la sintaxis es el conjunto de reglas formales que especifican la estructura de los programas pertenecientes al lenguaje. Y la semántica también es el conjunto de reglas que especifican el significado de cualquier sentencia sintácticamente válida. Fíjense que es otro autor, pero reforzamos lo mismo, ¿no? Significado de cualquier sentencia sintácticamente válida. Entonces, la fase de análisis semántico es aquella que computa la información adicional para el procesamiento del lenguaje, una vez que la estructura sintáctica ha sido obtenida. Otra vez lo mismo, ¿sí? Bueno, ¿estamos hasta acá? Si no les queda claro después de esto. Por ejemplo, si tuviéramos esa ecuación, ¿sí? Esto es parte de un programa que se está haciendo el análisis, se está compilando. Bien, ¿qué haría el análisis léxico acá? A ver, escucho o leo. Cric, 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 tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. ¿Qué hace el análisis léxico? ¿Escucho o leo? Me lo van a agradecer después. Vamos. Ah, bien, separaría en partes esa fórmula, analizaría cada parte por separado. Exacto, Emilio. Cada palabra. Cada palabra. Y ese separa, exacto, ese separar en partes es separar en tokens, correcto. El análisis sintáctico. La validez de la operación. Bien, ¿y qué le llamamos validez de la operación? O sea, el uso de los operadores, correcto. Bien, pero además de eso, bueno, es lo que vos decís, la relación entre esos tokens. Bien, Juan. Indica que las expresiones se pueden formar con un conjunto de operadores y un conjunto de elementos básicos. Es correcto, o sea que si yo tengo un igual, tiene que tener dos operadores de cada lado, lo mismo para el por, lo mismo para el dividido. Bien. Es la relación, bueno, dicho con otras palabras. Es lo que decían, me dijeron ahí, operadores serían la asignación, el producto y la división, y los elementos básicos serían los identificadores superficie, base, altura 12, identificadores y constantes enteras, entre otros. Para este caso, ¿no? Bien, hasta ahí estamos. ¿Qué pasa con la semántica? La semántica identifica que el registro asociado a superficie, o sea, dijimos que la semántica va a estudiar el significado, pero ese significado, esto se los voy anticipando, ya lo vamos a leer después, tiene relación con validaciones que hemos definido para esas palabras, para esos elementos, ¿sí? Entonces, la semántica identifica que el registro asociado a superficie se le va a asociar el valor resultado del producto de los valores asociados a base, altura y dividido por 2. ¿Por qué dice registro asociado a superficie? Valores asociados a base. ¿Volvemos? No, acá está la fórmula. ¿Por qué? Porque base es un nombre de una variable, sería que previamente haya establecido que es base y que es altura. Claro, que lo haya establecido, pero sobre todo que le haya asignado un valor en algún momento o haya sido definido en el programa. Yo definí porque son variables, correcto, exacto. ¿Sí? Entonces base está definido como variable con un tipo que puede ser entero, real, o puede ser un texto, carácter, o puede ser un arreglo, cualquiera de los tipos que ustedes conocen, que ya han visto en las otras materias que han visto en AED. Bien, y si fuera una constante ya tendría un valor asignado y puede ser que depende de la etapa del programa en la que nos encontremos, haya una dirección asociada a este valor que me dice en qué lugar de una dirección de memoria asociada que me dice dónde está el valor que se va a poner acá para poder hacer el producto por altura, o sea, por el resultado de altura sobre 2. A eso se refiere. Identifica que el registro asociado a superficie se le va a asociar
o sea, está igual, el valor resultado de, o sea, el registro que está definido, se le va a asociar el valor que resulte de haber resuelto todo esto. Eso significa el igual. Del producto de los valores asociados a base y altura dividido 2. Eso haría la semántica. Va a ir verificando que lo que nosotros hemos definido, o sea, lo que nosotros hemos escrito en el programa, esté definido antes, se le hayan asignado valores, dirección de memoria. Ya vamos a ver más detalles. Deberá comprobar que se satisfacen las siguientes condiciones: que los identificadores hayan sido declarados, que la subexpresión de la izquierda, en este caso superficie, sea semánticamente válida, es decir, que se pueda obtener su dirección de memoria y se pueda modificar. Que haya un lugarcito, que es lo que hace el programa cada vez que lo vamos ejecutando y que ponemos nombres de variables. Le va reservando un espacio donde va a poner el valor. A eso se refiere esto. Que los tipos de los identificadores base y altura, a los tipos se les puede aplicar la multiplicación. O sea, si yo tengo que base es de tipo carácter, no lo puedo multiplicar con un entero, ¿sí? O un real. A eso se refiere con los tipos. Un fe con coma y no lo voy a poder asignar. Estoy, chicos. No. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bien. ¿Desde dónde se cortó? Díganme, porque ni me acusó que se había cortado. A ver. Voy a cerrar el internet de mi celular. Bien. ¿Estamos con esto? Más o menos cuando explicaba los tipos, me parece. Bueno, entonces yo les decía que los tipos de base y altura deben estar definidos de modo tal que se pueda hacer el producto. Yo les decía que si yo definí que base y altura son del tipo string, carácter, o como se llame, depende del lenguaje, no voy a poder multiplicarlo, porque para multiplicar tengo que tener un tipo numérico, entero, real, o natural. Me dice inferir el tipo resultante de la multiplicación. Bueno, nuevamente, es lo mismo. Inferir el tipo resultante de la división y comprobar si esto es compatible con el tipo de superficie. O sea, si yo a superficie lo definí como entero y a altura sobre 2 me da como resultado un real, cuando lo multiplique por base me va a dar un real y no lo voy a poder asignar a superficie porque son de distintos tipos. Por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, todo ese tipo, todas esas comprobaciones son las que se hacen en la semántica de los lenguajes de programación. A eso se refiere la semántica. No es como el cerebro humano que dicen, bueno, si yo leo esto y es válido, me doy cuenta por los conocimientos que tengo y por la interpretación que hago. En este caso, esa interpretación, esos conocimientos, son las validaciones que se van haciendo. Seguimos. Entonces, la fase de análisis semántico del proceso de compilación, llamada así por requerir información relativa a los significados del lenguaje. Es lo que vimos recién. El análisis semántico no modela la semántica o comportamiento de los programas, no hace eso, no modela nada, ¿sí? No modela, sino que, haciendo uso de la información parcial de su comportamiento, realiza comprobaciones para asegurarnos de que el programa pertenece al lenguaje. ¿Estamos? Recuerden que dijimos que en el lenguaje natural las personas vamos hablando, van surgiendo conceptos, van surgiendo temas y se va modificando. Acá no. ¿Sí? En el lenguaje formal tenemos los significados para hacer las interpretaciones. Bueno, con esos significados el análisis semántico va a ir haciendo las comprobaciones para asegurarse que el programa pertenece al lenguaje. Entonces, en ese sentido, hay dos formas de describir los contenidos semánticos. O sea, cuando se describen los contenidos semánticos de un lenguaje de programación, miren el título, lenguaje de programación, hay dos formas de describir los contenidos semánticos. Mediante la especificación natural o informal o mediante la especificación formal. Esta descripción de contenido semántico o esta especificación, cuando es natural o informal, se hace a través del lenguaje hablado.
del lenguaje natural. Y cuando es formal, se hace a través de distintos métodos que vamos a ver. ¿Alguna duda hasta acá? Nos falta un rato todavía. Entonces, wow, apareció el cuadrito. Fíjense, la especificación semántica, o sea, la forma de describir la semántica, la podemos hacer a través del lenguaje natural o a través del lenguaje formal. Ya vamos a ver que cada uno de estos cuadritos le vamos a ver el significado. Si es a través del lenguaje formal, a su vez, se puede hacer a través de lo que llamamos metalenguajes. ¿Qué son los metalenguajes? ¿Alguien sabe? Cuando hablamos en general así de metalenguaje, ¿a qué nos referimos? A ver si alguien me da esa definición. Nadie. Chin. Un lenguaje que contiene, exacto, un lenguaje que contiene otros lenguajes o un lenguaje que define a otros lenguajes. Bueno, perfecto. Esos metalenguajes tenemos los que definen modelos y los que definen propiedades. Dentro de los que definen modelos hay dos tipos, operacional y denotacional. Dentro de lo que define propiedades tenemos los axiomáticos, algebraicos y de acciones. Y la especificación formal, si no la hacemos a través de metalenguajes, se hace a través de la gramática con atributos o gramática atribuida, que es acá donde nos vamos a centrar hoy. Pero antes de eso vamos a ver todo lo anterior. Entonces, especificación natural en un lenguaje de programación. ¿En qué consiste? Es en usar lenguaje natural para describir las características semánticas que no sean deducibles a gramática que describe sintácticamente el lenguaje. O sea, usa lenguaje natural para describir las características semánticas. ¿Cómo es eso? Y bueno, hace las descripciones con palabras propias. Permite que la especificación sea entendida por cualquier persona, porque si yo uso palabras de lenguaje natural para hacer una descripción, es como cuando nos juntamos a estudiar con el compañero y dice, no entiendo cómo funciona esta sentencia. Mira, acá haces esto, tomas la variable, hace esto, si no, hace esta. Lenguaje natural. La desventaja de especificar la semántica de esta manera es que es una tarea ardua, muy trabajosa, compleja, difícil de estandarizar, sensible a omisiones y errores. Y sí, cuando nosotros creamos con lenguaje natural y corremos el riesgo de olvidarnos de algo, de equivocarnos y errores también de interpretación, ¿no? Porque si bien el lenguaje natural es uno, pero cada uno habla de maneras diferentes, usa un determinado conjunto de palabras y el que escucha o el que lee en su acervo cultural, en sus conocimientos previos, puede ser que interprete levemente de otra manera, si describe en criollo, tal cual. ¿Cuál es la ventaja? Es entendible por todos, no, bueno, es entendible por todos, pero como característica es que no es estándar y no induce a implementación. ¿Qué significa no induce a implementación? A ver, si se dan cuenta. ¿Qué significaría no induce a implementación? ¿Se puede intervenir alguien más además de Emilio y de Lorenzo? ¿Hay algún otro que se despierte o otra niña que se despierte? Felices. No dice cómo hacerlo, correcto, no dice cómo llevarlo a la práctica, al lenguaje puro, ¿sí? Exacto. Está full, está despierto, sí, 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 él y Pizarro, bueno, Benjamín, te despertaste, bien. Vamos. Por ejemplo, este es el mismo ejemplo que está en el libro, pero bueno, me parece bueno. Las dos formas de proposición condicional son if, expresión, proposición 1. Y si no, if, expresión, proposición 1, else, proposición 2. ¿Sí? If, algo, o if, algo, else. ¿Cómo sería la especificación natural? Como está escrito acá en este texto. Si yo quiero explicarles esto, les diría, en ambos casos se evalúa la expresión y si es distinta de 0 se ejecuta la proposición 1. En el segundo caso, la segunda sentencia solo se ejecuta cuando la expresión es 0. La ambigüedad del else se resuelve asociando cada else con el último if encontrado como es usual. Bien. El if es una expresión muy sencilla, que todos ya la tenemos muy incorporada. Entonces, es fácil entender leyendo esto. Pero si fuera la primera vez, bueno, vemos que
Uy, me fui. Al diablo me fui. Chin, chin. Acá estamos. Vemos que. Lo que les decía es que acá abajo en los manuales del C y C++, de C++ pueden ver especificación natural y les decía que se usa en partes, digamos. O sea, en los manuales no son solamente con especificación natural, solamente con especificación formal de algún tipo, se suelen combinar, digamos. Bueno, seguimos. Vamos a ver ahora lo que es la especificación formal. Para la especificación formal se usan métodos más formales, ¿no? Vamos a empezar con los metalenguajes que definen modelos y luego operacionales y denotacionales. Entonces, perdón que voy a... Ahí está, listo. La especificación formal en general define el significado de las sentencias de un programa y de los programas completos mediante una formulación al estilo matemático. Entonces, recordemos que, ¿qué es el significado de un programa? Cuando hablamos de significado de un programa, hablamos del comportamiento del programa al ejecutarlo, ¿no? Entonces, la especificación formal se deberá lograr, o sea, para hacer la especificación formal se deberá lograr explicar cuál es el resultado obtenido al ejecutar el programa construido, o sea, qué hace, cómo lo hace, cuáles serán sus propiedades cuando se lo ejecuta, ¿no? Utilizando símbolos y procedimientos del estilo matemático. ¿Cómo es el estilo matemático? Signos bien definidos, funciones, conjuntos, procedimientos, deducciones, modelos matemáticos con máquinas abstractas, etc. Eso sería lo que es la especificación formal. Es hacer la especificación, pero utilizando elementos al estilo matemático, que pueden ser algunos de todos estos y más. De forma tal de lograr explicar cuál es el resultado al ejecutar el programa, definir qué hace, cómo lo hace, cuáles serán sus propiedades cuando se ejecuta. Eso es la especificación formal. ¿Para qué necesitamos especificación formal? Bueno, por ejemplo, diseñar nuevos lenguajes de programación, registrando decisiones sobre cómo se van a construir, identificación de errores o omisiones, para estandarizar los lenguajes mediante la publicación de su semántica, diseñar e implementar procesadores, compiladores, intérpretes y generar compiladores, identificar posibles ambigüedades en las implementaciones, comprensión de los lenguajes por parte de los programadores, verificar las propiedades de los programas a través de pruebas de corrección. ¿Sí? Bueno, la especificación formal se usa para muchas cosas en nuestro ámbito. Sobre esto de la verificación de propiedades de los programas a través de pruebas de corrección, no sé si, ustedes ya deben haber visto en alguna materia la diferencia entre verificación y validación. Por eso se la trae, es como para reforzar el concepto nada más. Verificación significa que verifica que el programa construido es correcto. Y la validación verifica que, o revisa que, o valida que está construido de acuerdo a lo que se especificó, a la especificación del programa. O sea que hace lo que debe hacer. La verificación, o sea, ver que el programa esté correctamente construido, suele ser estática. Entonces, buscamos el error mirando el código fuente. En cambio, puede ser estática mirándolo o dinámica cuando buscamos errores en la ejecución. ¿Sí? Bueno, siempre es mejor lograr una verificación estática completa. Esto es porque cuando nosotros hacemos un programa y se lo tenemos que entregar a un cliente, obviamente no nos gustaría que el cliente encuentre nuestros errores, a eso se refiere. Además, la validación es más costosa que la verificación, ya que, bueno, hay que hacer pruebas para encontrar los errores si los hubiera. ¿Estamos hasta acá?
Bien. Especificación formal, seguimos. Entonces, para especificar la sintaxis de los lenguajes de programación, ¿se acuerdan que usamos, para especificar la sintaxis de las gramáticas particularmente, usamos la BNF, la forma Backus-Naur, ¿se acuerdan? ¿En qué consiste esta forma? A ver si se acuerdan. Lo vimos para el primer parcial. ¿Ya lo saben? ¿Lo estudiaron? A ver, ¿en qué consiste el formato BNF? O la notación BNF. ¿Alguien se acuerda? Los que tienen que recuperar. Bien, cuando poníamos dos puntos igual. Bien, Cecilia. Bien. Es decir, en realidad no solamente los dos puntos igual, lo que nos dice que una regla de producción va a tener en su parte izquierda al menos un no terminal, separado por dos puntos igual, su parte derecha en que va a tener terminales y no terminales. Correcto. Bien. En cambio, para la semántica no hay una notación estándar única para especificar. Por eso es que se abre tan grande el abanico. Y bueno, acá empezamos. Tenemos dos enfoques, los metalenguajes de especificación semántica y las gramáticas atribuidas o gramáticas con atributos. Bien. Bueno, aquí está. Vamos a ver ahora los metalenguajes, dentro de los que tenemos los que definen modelos y los que definen propiedades. Ya lo vimos recién. Dentro de los que definen modelo vamos a empezar con los operacionales. La semántica operacional o la semántica formal operacional es una forma intuitiva, fácil de aplicar y describir el comportamiento observable. Estamos hablando de especificar la semántica de un lenguaje de programación, ¿no? Bien. Describe cómo interpretar un programa a través de pasos de cálculo u operaciones. Es decir, asocia el código de máquina a cada regla sintáctica, por ello su descripción es muy cercana a su implementación. Pasos de cálculo u operaciones para describir la semántica. Es decir, usa reglas de inferencia, las reglas de inferencia son hechos y reglas que relacionan los hechos. Va a ayudar a describir el cómo se hacen las cosas. Y bueno, como dije recién, es cercano a la implementación y no es entendible por cualquiera. ¿A qué nos referimos con esto? Y que quien vaya a leer esta semántica operacional, descrita en forma operacional, tiene que conocer los símbolos que se utilizan para poder comprenderlo. En el lenguaje natural, recuerden, cualquiera que lo leía lo podía entender, pero en este caso, no. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, describe la semántica, o sea, describe cómo interpreta el programa a través de pasos de cálculo o operaciones. Ejemplo. Este es un ejemplo, obviamente, no necesitan saberse los símbolos, pero si ustedes miran este ejemplo, van a entender muchas cosas, ya con el conocimiento que tenemos. Pero si se lo doy a mi mamá que lo mire, y no va a saber nada, me va a decir, eso es una fracción, por ejemplo. Pero en este caso, cada símbolo tiene su significado. Entonces, este es un ejemplo de una semántica operacional. Fíjense que define en este caso la premisa y la conclusión. Se acerca mucho a las operaciones matemáticas, como dijimos, entonces dice la premisa, que es la parte de arriba, indica que el resultado de evaluar la expresión E en un determinado almacén, delta, ¿sí? Estado de una máquina abstracta, produce un valor B. Y la conclusión indica que, dado el estado delta, la asignación de una expresión E, o sea, tenemos que entender qué significa premisa, qué significa conclusión, qué significan estos símbolos. Fíjense, habla de un determinado almacén delta, es una función, va a producir un resultado B, sigma, delta, 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 delta. Sigma es epsilon, sigma sí, es la E, la sumatoria es sigma. Ay, me fui. Vamos a la fuente, así nos desburramos todos. A ver.
Você tem razão. Sigma minúscula. Bien. Tienen razón. Sigma minúscula. La llamé delta todo este tiempo. Claro, delta es diferente. Ujú. Bien. Sí, 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 es correcto. Bien, sigma minúscula. Bien, ¿quién puede? A ver, a ver, a ver, a ver. Benjamín, bien, él siempre está atento con las letras. Bien, sigma minúscula. Bueno, al margen del nombre, que está bueno que lo tengamos claro, ¿qué es lo que nos muestra? Bueno, que hay signos y símbolos determinados que los tenemos que conocer para poder interpretar. Desde esto que se basa en una premisa y una conclusión, algo preestablecido y algo en lo que hay que finalizar, y debemos entender la simbología. Bueno, es una forma semántica operacional. Yo acá busqué con palabras poder explicar, con lenguaje natural, poder explicar qué significa esa expresión, para que podamos entender, ¿no?, en qué consiste la semántica operacional. Es un ejemplo. Sí. Seguimos. Además de la operacional tenemos la denotacional. La denotacional describe el significado de las sentencias a través de una función que, actuando sobre algún conjunto, el conjunto pueden ser elementos como variables, memorias, tipo, produzca como salida el resultado que debería dar la sentencia. Entonces, es como que es una función que tiene una entrada y la salida es el resultado que debería dar la sentencia. Nos define en este caso el qué. ¿Se acuerdan que la operacional nos ayuda a definir el cómo? Cómo hacer las cosas. Este me dice qué hacer. ¿Qué hace la sentencia en realidad? ¿No? El significado de un programa puede escribirse aplicando entidades matemáticas, o sea, funciones, a sus argumentos. Por eso a los argumentos se los llama denotación. Por eso hablamos de semántica denotacional. Terminamos esto y hacemos el recreo. Tiene un elevado nivel de abstracción, hace hincapié en el resultado, ¿sí? En el resultado más que en cómo obtenerlo. Por eso define el qué hace. Bueno, ahí está nuevamente. Asociado al lenguaje funcional, también no es entendible por cualquiera. Entonces, vamos al ejemplo. Este ejemplo también, fíjense, usa mucha simbología, usa funciones. Esto que tenemos entre doble corchete es una función semántica. Bueno, acá intento explicar cómo funciona qué es lo que me está diciendo esta semántica operacional, esta denotacional, perdón. Lo que sí nos interesa es que, lo que me interesó traer este ejemplo es que ustedes vean que son expresiones distintas. También son símbolos, también es semántica formal, es un metalenguaje. ¿Por qué? Porque cada una tiene su simbología particular y nos permiten poder interpretar. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, ahora vamos a ver las que definen propiedades. Son las 9:05, ¿les parece? Hacemos un recreo, 9:15 estamos de vuelta, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Acá anoto la hora, 9:15 estamos de regreso. Es momento de poner presente. Hay gente que no pone presente, que está distraída o se conecta y se va. Bien. Bien, para eso están... bueno, por lo menos sé que me están escuchando. Bien. Andrés no has hablado de lo que va del día. Estoy leyendo los nombres, me ponen presente. Bueno, ¿seguimos? Entonces, no me tomé ni un mate. Bueno. Entonces, la especificación semántica formal, vimos los metalenguajes que definen modelos. Ahora vamos a ver los que definen propiedades. Dentro de ellos tenemos tres tipos: los axiomáticos, los algebraicos y de acciones. Fíjense que los mismos nombres ya nos van... Perdón, la mayúscula. ¿Qué mayúscula? Ah, no te preocupes. Sí, sí, esas cosas interpretan ustedes. Si está escrito con mayúscula, yo no me he ayornado a eso de escrito con mayúscula, escrito con minúscula, que es más agresivo, menos agresivo. Bueno, no me he ayornado a eso. Está bien, no hay problema, Amílcar. Perfecto. Queda más bonito en minúscula, pero bueno. Tranquilo con eso. Seguimos.
Entonces, hay tres tipos de personas. A ver, Benjamín. Los que ponen presente en minúscula, los que ponen la primera letra en mayúscula y los psicópatas. Ay, Dios mío. Ay, bueno, y definimos los otros dos. Los que ponen todo en minúscula como son y los que ponen la primera en mayúscula como son. Claro, pero el presente está en minúscula, Santiago. Está perfecto. Qué locos que son. Bueno, está bueno. O sea que Santiago no sabemos qué es. ¿Mm? Si es de los... Está bien, Lorenzo, bueno. Ay, ¿cómo los definimos a esos? Qué chicos. Bueno, todos los derivados de la virtualidad, ¿no? ¿Quién hubiera... Genial, Benjamín. ¿Quién hubiera pensado hace 2 años, en el 19, que podíamos estar charlando de estas cosas acá? ¿Mm? Qué bárbaro. Bien. A ver, ¿alguna otra opción? Excelente. Bueno, seguimos, ¿sí? Los que definen propiedades. Fíjense, les decía que los nombres tienen relación un poco con el significado, ¿no? Siempre son así mnemotécnicos, entonces nos tienen que servir para entenderlos y poder definirlos, ¿no? Bien, vamos a ver primero la semántica formal axiomática. Se define a través de, o sea, especifican la semántica formal a través de un conjunto de axiomas más una descripción formal que lleva igual a deducción del resultado. ¿Mm? Hablamos de, acuérdense que el resultado es explicar cómo funciona la sentencia. Se pretende describir el lenguaje de programación como un sistema axiomático. O sea, un sistema axiomático consta de términos primitivos, de axiomas y definiciones, que permita obtener el resultado de la ejecución del programa como una deducción de los datos de entrada. O sea, como un teorema. No escuché. No. Gerardo, no escuché. ¿Qué me dices? ¿Otra vez? Estoy bien yo, ¿eh? Me parece. A ver, otro que hable, por favor. No, creo que Además está de... preguntando si se escucha, o sea, si nosotros lo escuchamos a usted, Ah, bien. y si se escucha. Bien. Yo los escucho a ustedes y ustedes me escuchan a mí. Ah, bueno, gracias. Ah, eres tú, Gerardo. Sí. Bien. Vamos. Sí. Entonces, lo que les decía que esta semántica axiomática o semántica formal axiomática pretende escribir el lenguaje de programación como un sistema axiomático. ¿Sí? También esto permitirá inferir y o verificar ciertas propiedades de los programas que se crean necesarias, como terminación, corrección, o sea, terminación, finalización, corrección, equivalencias, etc. Está orientado a la demostración de propiedades de programas, es decir que podemos decir que vamos a tener un sistema de axiomas más las deducciones, que es una parte lógica. ¿Mm? O sea, fíjense que es más formal, es un metalenguaje porque utiliza los teoremas y toda su terminología. Está orientado a la verificación de propiedades y a la corrección. Verificación de propiedades y de corrección. Fíjense donde les dice siempre abajo, orientado a, es un poco para qué se usa. Como yo le dije antes, a veces la especificación de un lenguaje de programación no es hecha toda de una única forma, sino que depende de lo que se esté especificando, se puede usar alguno u otro método. ¿Mm? Bueno, ¿se entendió un poquito? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, fíjense acá que tenemos una asignación, tenemos una función. ¿Mm? Entonces se antepone el fragmento sintáctico al fragmento sintáctico asignación, la precondición que está acá, que indica el estado que se satisface previamente a la asignación. ¿Mm? En este estado P indica que todas las ocurrencias de X serán sustituidas por E. Bueno, es lo que nos está diciendo esta semántica axiomática. En realidad, nuevamente, cada uno tiene su lenguaje, de forma tal que
para poder entenderlo hay que estar en el contexto y entender el lenguaje. Esto sería una precondición y la parte derecha de la asignación del 2 puntos iguales es la poscondición. O sea, una vez llevada a cabo la asignación, la poscondición nos indica el estado que se debe satisfacer o que se satisface tras su evaluación. Bueno, nuevamente, un ejemplo para que vean cómo sería una semántica axiomática. Obviamente esto está en un contexto que nada que ver con lo nuestro. ¿Sí? Bueno, Gabriel. No, me fui. Bien, seguimos. ¿Qué pasó acá? Déjenme que cierre. Ahí está. Presente. Bien. Pero no, era yo que me fui para el principio donde me saludaban. Seguimos. Metalenguajes que definen propiedad y ahora entonces, dijimos que nada, estamos empezando con los algebraicos. El lenguaje de programación se presenta como una estructura algebraica, elementos, conjuntos, funciones, orientada a definir tipos de las estructuras de datos como conjuntos de valores y las operaciones que son posibles entre ellos. Es equivalente al enfoque axiomático, pero basado en reglas del álgebra. Se acerca al enfoque denotacional, ya que intenta describir el significado de la sentencia como resultado de aplicar operaciones a las estructuras de datos. Bueno, entonces usa estructuras algebraicas, tipos y operaciones. Está orientado a la demostración de propiedades, no induce a la implementación. O sea, la semántica se explica a través de elementos algebraicos. Por ejemplo, fíjense acá, en este ejemplo se busca explicar, es un ejemplo de especificar el tipo booleano, el verdadero, el tipo booleano, tipo lógico. Entonces, bueno, fíjense que está en forma de programa, pero utiliza los valores booleanos para decir cuándo es verdadero, cuándo es falso. Bueno, de una forma y de otra. Entonces usa operaciones algebraicas, asignaciones, bueno, los OR o los AND. Y por último, los de acciones, la semántica de acciones, semántica formal de acciones, o especificación semántica de acciones, define la definición de la semántica del lenguaje está basada en conjunto de acciones, o sea, que son operaciones habitualmente previstas en los lenguajes de programación. ¿Cómo se hace esto? O sea, para poder definir estas acciones se definen primitivas. Las primitivas, yo acá les puse que son operaciones que se hacen sobre registros directas sobre la BIOS y que no se pueden modificar. A ver si se acuerdan qué es la BIOS. O sea, tienen que acordar, díganme qué es la BIOS. Presente, muy bien. ¿Qué es la BIOS? Basic Input Output System. Bien. Dicho de otra manera o con otras palabras en castellano preferentemente. Chin, chin. Sistema básico de entrada-salida, correcto. ¿Y qué más? Bien, ahí me gustó más. La traducción está perfecta. Sistema básico de entrada-salida. Instrucciones básicas para iniciar el sistema. Bien. Recién vuelvo de hacer el café. Bueno, Gabriel. Ay, se perdió toda la parte de los datos. Bueno. Instrucciones básicas para iniciar el sistema. ¿Y qué característica tiene la BIOS? ¿Qué característica tiene la BIOS? ¿Está alojada? ¿Dónde? Es en la ROM, correcto. Correcto, sí, en la ROM. Y la característica que tiene es que no se puede modificar. Te dicen que la ROM es memorizador de lectura y que no se puede modificar, ¿sí?
es estática también, ¿sí? Alguien me dijo, sí, profe, pero la ROM sí se puede modificar ahora porque me apareció un cartelito que tenía que actualizar la BIOS, que tenía que actualizar. Sí, perfecto. En realidad sí se puede modificar, pero cuando se habla de solo lectura o de que no se puede modificar, siempre se lo compara con el concepto de la RAM, ¿no? Que la RAM se modifica permanentemente y millones de veces en cada transacción, en cada vez que usamos la computadora, ¿no? En cambio, la BIOS, si bien se puede, la ROM en este caso, es una memoria que sí se puede sobreescribir, pero se hace con métodos especiales, con autorizaciones especiales y en momentos determinados, ¿no? En todo momento como la RAM, ¿no? Bueno, eso es tema de otra materia, pero que nos interesa acá traer estos conceptos porque las primitivas, dijimos que son operaciones que se hacen sobre registros, directas sobre BIOS y que no se pueden modificar. Por eso hablan de que no se pueden modificar, porque son operaciones que están establecidas, definidas desde el comienzo y que no se pueden modificar en el día a día. Estas primitivas se definen para la asignación, declaración de variables, combinación de instrucciones mediante control de flujo secuencial, condicional, iterativo. Entonces se establecen las propiedades de su aplicación, donde se establecen las propiedades que su aplicación verifica sobre las variables. Bien, entonces se definen acciones, que es lo que nos interesa. Un conjunto de acciones que son las operaciones que habitualmente están previstas. Esas acciones se las define a través de primitivas. Bueno, acá sabemos qué son y cómo funcionan. Se acerca al enfoque operacional, en este sentido que nos define el cómo, es cercano a la implementación, induce a la implementación. En ese sentido también se parece al operacional. Bueno, fíjense que son operaciones habitualmente previstas en el lenguaje de programación, ¿no? Por eso es que están cercanas a la implementación. Sobre la semántica de acciones no tengo ejemplo porque no conseguí, no encontré. Así que bueno, hasta acá llegamos con los metalenguajes, ¿sí? Entonces ya hemos definido de cómo hacemos la especificación semántica con lenguaje natural, sino con lenguajes formales. Dentro de los lenguajes formales tenemos los metalenguajes, que son como lenguajes que definen otro lenguaje, o sea, son lenguajes para definir la especificación semántica, y vimos todos estos tipos. Ahora nos vamos a centrar en la gramática con atributos, que es otra forma de especificación formal de la gramática, de la semántica. Las gramáticas con atributos, o también llamadas gramáticas atribuidas, es una gramática independiente de contexto, o sea, tipo 2. Pero decimos que, o sabemos que, la gramática independiente de contexto especifica la sintaxis del lenguaje de programación, ¿sí? Pero para especifica la sintaxis, ¿no? Pero para especificar la semántica necesita algo más, un conocimiento adicional. Es decir, necesitamos una gramática independiente de contexto que asignan propiedades o atributos a las distintas construcciones sintácticas del lenguaje. Estos atributos o propiedades de los que hablamos, ¿para qué sirven o qué serían? Son elementos que describen información semántica para implementar un analizador semántico. Por ejemplo, el tipo de una expresión. ¿Se acuerdan que cuando empezamos hablamos de los tipos, si era tipo carácter, si era tipo entero? Estos atributos también representan otras propiedades, por ejemplo, evaluación de una expresión o la traducción en una plataforma. Entonces, las gramáticas con atributos son gramáticas independientes de contexto que asignan propiedades a las distintas construcciones sintácticas del lenguaje. Vamos a ver cómo. Bueno, están creadas para definir especificaciones semánticas en los lenguajes de programación. Son gramáticas tipo 2, de las que conocemos, independientes del contexto, pero a estas gramáticas tipo 2 se les han incorporado atributos a los terminales y no terminales, reglas y condiciones a cumplir. Reglas y condiciones a cumplir a las producciones. Es también llamada semántica dirigida por sintaxis. Si me esperan un segundo, voy a ver si puedo volver a mi internet.
Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, perfecto. Bueno, he vuelto a mi internet, así ahorramos datos. Y si se llega a cortar, volveremos. Esto ya lo vimos. Ahí está. ¿Sí? Entonces, se llama también semántica dirigida por sintaxis, por esto es que se basa en las gramáticas tipo 2. Bien, entonces, es una gramática tipo 2 a la que se le incorporan 3 elementos: atributos, reglas y condiciones. Acá está. Ahí se las presento a la gramática de un atributo. Fíjense que contiene símbolos terminales, porque es una gramática. No terminales, el axioma, conjunto de regla de producción, y luego tenemos conjunto de atributos relacionados a terminales y no terminales, conjunto de reglas semánticas asociadas a las producciones y conjunto de condiciones asociadas a las producciones. Estas gramáticas tipo 2 pueden estar en forma normal de Chomsky o de Greibach, es indistinto. Los atributos, ¿sí?, son variables que representan las propiedades de los terminales unión no terminales. Fíjense que los ponemos con sigma mayúscula para englobar terminales y no terminales. ¿Cómo definimos los atributos? Los nombramos como nombre.atributo. O sea, el nombre del atributo, punto, ¿cuál es el atributo? El nombre del símbolo, en realidad, del sigma, punto, el atributo correspondiente. Por ejemplo, si A pertenece a sigma, es un terminal o no terminal, y el atributo que se está definiendo es tipo o valor, yo lo voy a escribir como A.tipo, A.valor, o sea, el nombre del elemento, punto, el atributo. Por su lado, por su parte, las reglas, ¿sí?, también llamadas acciones o reglas semánticas, acciones semánticas o reglas semánticas, asociadas a las producciones, especifican la forma en que se modifican los atributos al aplicar las reglas. La forma en que se modifican los atributos al aplicar las reglas semánticas a las producciones. Y luego tenemos las condiciones, que son condiciones asociadas también a las producciones, que son condiciones que deben ser cumplidas por los valores de los atributos, y decimos que una sentencia es correcta en su sintaxis y su semántica si satisface las condiciones. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió? ¿Qué son los atributos? ¿Qué son las reglas? ¿Y qué son las condiciones? Vamos a avanzar un poquito más. ¿Cómo funciona esto? Que esto es importante porque nos va a permitir entender, ¿no? Vamos a leer paso a paso. Decimos que el análisis sintáctico de una cadena alfa, perteneciente a un conjunto de terminales, decimos los terminales, determina si la cadena pertenece al lenguaje L generado por la gramática, ¿sí? O sea que nos dice si está bien escrita según las reglas del lenguaje. Para hacer esto, o sea, ¿se acuerdan que hacíamos el árbol de derivación? Para hacer esto se construye una derivación o un árbol de análisis sintáctico de alfa. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, cada vez que una producción es aplicada, fíjense, se los puse en rojo para que nos acordemos, cada vez que una regla de producción es aplicada, se ejecutan las reglas semánticas en R para determinar el valor de los atributos de A involucrados. Y se verificará la satisfacción de las condiciones indicadas en C para ellos. Entonces, cada vez que se aplica una producción, aparecen esto de aplicar la regla semántica para determinar el valor de los atributos y verificar las condiciones. Así funciona la gramática con atributos. Entonces, fíjense que esto está en base a todo lo que vinimos estudiando antes. Nosotros aprendimos a derivar, aprendimos a evaluar una cadena, aprendimos a construir el árbol de análisis sintáctico y todo lo que vimos con ellos. Y bueno, entonces ahora vemos que en el análisis semántico, se aplica cuando estamos haciendo las derivaciones. Cada vez que una producción del conjunto de producciones es aplicada, cada vez que se hace la derivación. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Bien, seguimos.
Vamos a hablar ahora de cada una de las partes en particular, en lo individual, ¿no? ¿Qué son los atributos? Los atributos representan las propiedades de los símbolos terminales y no terminales. El tiempo en el que son calculados varía, el tiempo, ¿no es cierto? La cantidad de unidades de tiempo varía según el lenguaje y el procesador. Pero el momento es otra cosa. Según el momento en el que se determinan los valores, podemos clasificarlos en estático y dinámico. Entonces, fíjense que dividimos o diferenciamos tiempo de momento, ¿no? Tiempo hablamos de en cuántos segundos, bueno, no son segundos, son nanosegundos, microsegundos. Pero el momento en el que se determinan sus valores pueden ser estáticos o dinámicos. Si hablamos de atributos estáticos, son aquellos calculados previa a la ejecución del programa, de la aplicación. Y si hablamos de dinámicos, de atributos dinámicos, son aquellos calculados en tiempo de ejecución. C Pascal lo calcula en forma estática, Lisp, por ejemplo, lo calcula en forma dinámica. Esto es en cuanto al momento en que se calculan los atributos. A ver, ejemplos de atributos, ¿sí? Esto es para que nos ubiquemos un poquito más en lo que estamos hablando. Tipo de variable, como ya vimos, el valor de la variable también es un atributo. El valor sí, que se calcula si la variable está dentro de un rango de valores. Otro atributo es la dirección de memoria de una variable o del código objeto destino de una función, código objeto de una función. El número de argumentos de la función si se tratará de una lista, un arreglo. El tipo de los argumentos, el identificador de una clase, los punteros de entrada, todo eso son atributos. Esta placa me parece que la tendría que poner antes. No sé por qué me quedo acá. Ya la voy a cambiar de lugar. Porque nos cortó el tema de cuándo se calculan. Bien. Bueno, estos son tipos de atributos. Por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Esta tablita, no me acuerdo dónde la saqué, creo que está en el libro. Dado un símbolo no, es un ejemplo, ¿no? De atributos. Dado un símbolo no terminal, el símbolo no terminal se llama expresión, es un no terminal, expresión. En esta tabla se definen diferentes atributos. El atributo tipo, el atributo valor lógico, el atributo código, el atributo valor. Entonces, esta tabla que nos permite mostrar cuáles serían los tipos de atributos y dar la definición, ¿no? Para que entendamos de qué se trata. Entonces, para el símbolo no terminal de expresión, el atributo tipo es el tipo inferido por la expresión. ¿Cuál puede ser el tipo? Entero, carácter real, booleano, arreglo, registro, puntero, función. Esos son los tipos valores posibles. Este tipo se calcula en el análisis semántico. Si para expresión tuviera un valor lógico, el tipo LValue, valor lógico, ¿cuáles serían los posibles valores? Valor lógico, verdadero o falso. ¿Sí? Y la descripción de ese atributo. Bueno, y así con los demás. ¿Se entiende, chicos, lo de los atributos? ¿Alguien que no entienda? Vuelvan. Hagan el esfuerzo. Son las 9:40, yo creo que si no hacemos el segundo recreo, antes de las 10:30 estamos listos. Bien. Seguimos entonces. ¿Cómo se evalúan los atributos? ¿Se acuerdan que yo les dije que los atributos podían ser estáticos y dinámicos de acuerdo al momento en que se calculan? Pero ahora, ¿cómo se evalúan? ¿Qué significa evaluar? Las propiedades de los atributos deben ser evaluadas. Evaluadas significa que deben ser asignadas, confirmadas o cambiadas. Eso significa evaluadas en este caso. Es decir, que evaluar la propiedad de los atributos significa reconocer el orden en que serán ejecutadas las reglas sobre las producciones para todas las sentencias, a fin de asignar los valores de los atributos. Reconocer el orden en que serán ejecutadas las reglas para las sentencias a fin de asignar los valores de los atributos. Es decir que, según este orden,
en el que serán ejecutadas las reglas. Según la forma en que se va a calcular, la forma de calcular con el árbol de derivación, hay dos mecanismos de evaluación. O sea, esta evaluación, esto de reconocer, tiene dos mecanismos. Estos dos mecanismos tienen relación con el árbol de derivación. Estos mecanismos son síntesis y herencia. Entonces hablamos de atributos sintetizados y de atributos heredados. A ver si alguien me sabe decir o se da cuenta qué es síntesis y qué es herencia o qué es síntesis. A ver. Una de las dos o ambas. Creo que herencia sería la más fácil o la que ya han visto. A ver si síntesis se dan cuenta que puede ser. Yo me voy tomando un mate horrible esto que me hice, muy fuerte. A ver, síntesis y herencia. ¿Herencia? Vamos. Aunque sean los que están recursando. Todos los que programan tienen que saber qué es herencia. Vamos. Conceptos de ED. ¿Se fueron? Me voy yo también. Si no están. Bien, Gerardo. Herencia es cuando dos objetos tienen los mismos atributos. No me salen las palabras. Bueno, no, Gerardo. No es herencia eso. Y otra cosa, pero esto tómenlo, no lo tomen mal, por favor. Cuando definimos algo, si yo estoy definiendo un concepto, en este caso herencia, no puedo decir es cuándo. Si yo hablo de cuándo, ¿de qué estoy hablando? Vamos al lenguaje natural y al habla, a la pragmática. ¿Se acuerdan que vimos al principio? Si yo les digo cuándo, ¿ustedes a qué asocian la palabra cuándo? A ver, que alguien me diga. A un momento, correcto, al tiempo. Entonces yo estoy definiendo un concepto, herencia es, y digo es cuando, lo estoy asociando a un tiempo. Esto es muy común, chicos, es muy común en el habla cotidiana, pero es muy común. Pero es uno de estos que le llamamos modismos, ¿no? Una de estas malas formas que se nos pegan. Por eso, bueno, cuando uno los detecta, trata de ayudarlos a que mejoren, sobre todo cuando tengan que empezar a hablar, ¿no? Y a hacer exposiciones orales y demás. Bueno, entonces, si definimos herencia, en vez de decir es cuando, podríamos decir sucede si dos objetos tienen, o algo de esto. Bien, perfecto. Gracias. Bueno, me alegro que no lo tomes a mal. Claro, si no él es sin el cuando, herencia es una relación entre objetos donde un objeto hijo hereda los atributos y comportamientos de un objeto padre. Pero muy bien, eso es. Si lo googlearon también está bien. Si lo saben, perfecto. Y si lo googlearon también está perfecto. De esto se trata cuando yo pregunto. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de herencia, los hijos heredan de los padres. A ver, sus padres les van a heredar aunque sea un beso y un abrazo. ¿Sí? A mis hijas les voy a heredar, aunque sea un cuchillo. Rendimos eso el miércoles. Bien. ¿El próximo o el pasado? Bueno. Y en el caso de síntesis, atributos sintetizados es al revés. Cuando el padre se calcula a raíz de los hijos. El próximo. Bueno, fíjense qué útil. Y ustedes acaban viendo que en todas las materias trabajamos conceptos similares, porque es una misma carrera, obvio. Bueno, volvemos entonces. Síntesis, herencia cuando el padre le hereda a los hijos, y síntesis al revés, cuando el padre recibe de los hijos. En este caso, síntesis sería cuando los atributos del padre se calculan se calculan a partir de los atributos de los hijos. Mira, Benjamín ya lo rindió. Bien, depende del curso en el que estén haciendo esa materia. Bueno, seguimos. Vamos a empezar a ver entonces primero los atributos sintetizados. Fíjense que este ejemplo, este gráfico, lo sintetiza bastante lindo. X sub 0 es el atributo sintetizado, que es el atributo padre, ¿no? Y se calcula a partir de los hijos. Entonces, producción donde se calcula el atributo sintetizado. Fíjense que esto es un árbol, ¿no? El árbol sintáctico. X0, que es el atributo sintetizado, se calcula en esta producción a partir de los hijos.
Y esta que está más grisada será la producción donde vamos a utilizar el atributo de X0, el atributo sintetizado. Entonces, AS atributos sintetizados, ojo, AS atributos sintetizados. Si esto tuviera una si dijera ASA es analizador sintáctico ascendente. Si tuviera una D es analizador sintáctico descendente, pero no tiene nada, es AS, atributo sintetizado, ¿sí? Obviamente en el contexto de semántica. Si estamos en el contexto de analizadores sintácticos, es analizador sintáctico. Y bueno, sí, ¿qué va a hacer? Usamos la misma letra. En el contexto. Bueno, entonces, los atributos sintetizados, para calcularlos se realiza la evaluación desde las hojas, o sea, es ascendente. Se evalúa con un analizador sintáctico ascendente. ¿Por qué? Es eficaz en este caso con un analizador sintáctico ascendente porque evalúa los atributos al mismo tiempo que va haciendo las sentencias. Y eso es una capacidad del analizador sintáctico que ya le estudiamos. Los atributos del antecedente o parte izquierda, o sea, del padre, son evaluados a partir de la parte derecha consecuente o hijo. Lo que vimos recién. ¿Cuál sería la regla de producción? X0 produce X1, X2, Xn. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el analizador sintáctico ascendente? Lo vamos a ver en la otra filmina, que armamos en la pila la parte derecha de la regla, después sacamos la parte derecha y poníamos la parte izquierda, ¿no? Entonces, por eso es que lo calculamos a partir de los hijos. Los atributos de los símbolos terminales se consideran ya sintetizados, ya que su valor ha sido asignado por el analizador léxico, ¿no? Los terminales. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Entonces, fíjense, este es el ejemplo que les decía. Este es una cadena que vimos en su momento, esta es sacada del libro. Es una cadena que vimos, un árbol de esta cadena, de una de las... Bueno, es un ejemplo de libro. Fíjense acá que lo que les quiero mostrar que en la derivación nosotros tenemos BCB, que vamos a sacar estos tres símbolos para poner el padre. Y la regla es, a ver, estaba acá puesta, epa, no llegamos al... Acá está. La regla es S produce BCB, acá está abajo, fíjense dónde señalo. Pero ¿qué hacíamos? Armamos BCB en la pila, después sacamos los tres elementos y poníamos la S. Entonces, en este ejemplo, para comenzar, se disponen los valores de los atributos terminales, que son entregados por el analizador léxico, como dijimos. En cada reducción, ¿se acuerdan que el analizador sintáctico ascendente hacía reducciones por izquierda? ¿Sí? Hacía reducciones. Derivaciones por izquierda, reducciones por derecha. En cada reducción se obtienen los valores de los nuevos atributos sintetizados a partir de los atributos de la pila. Bueno, al finalizar decimos que la gramática que obtenemos se llama S atribuida. Sintetizada, sí, no sé. Atributos sintetizados, por eso hablamos de S atribuida. Bueno, en el ejemplo, como les dije, esta es la regla de producción. Se calcula S a partir de BCB, que son los terminales que ya estaban en el análisis léxico. ¿Se entiende? Bueno, vamos con la herencia. Atributos heredados. Fíjense en el gráfico, acá, bueno, no lean lo de la izquierda porque me faltó el efecto. Me lo olvidé. ¿Listo? Fíjense en el gráfico, X0, los atributos heredados son los hijos, en este caso particular, el que está tapado, es el atributo heredado, que se calculan a partir del padre o de los hermanos. O sea, esta es la producción donde se calcula el atributo heredado de los hermanos si fueran por ahí terminales, ¿no? Y la de abajo, X2 es el atributo heredado, perdón, X2 es el atributo heredado, y la producción donde se utilizará es la que está en gris. Bueno, se calcula en forma descendente, por eso usamos un analizador sintáctico descendente. Se asigna un valor al atributo X2 para que en aquella regla en que aparezca en la parte izquierda de X2 lo herede. Entonces, en la parte en que aparezca en la parte izquierda de la producción, herede el valor asignado. No, acá hay algo mal. Se asigna un valor a un atributo nodo hijo, X2, para que
Está bien, está bien, está bien, está bien. En la regla en la que aparezca x2 como izquierda, o sea, se va a aplicar en x2 produce ABC, pero se va a calcular en x0 produce x1, x2, xn. ¿Sí? Ahí está. Se asigna del padre a los hijos. La gramática se llama L atribuida. Cuando se han evaluado atributos heredados y sintetizados. Después, hay otro concepto más que se llama el de gramática bien definida o no circular. Es decir, si es posible evaluar todos los atributos de toda la sentencia de una gramática, se dice que está bien definida o es no circular. ¿Qué significa que se han evaluado todos los atributos de toda la sentencia de la gramática? Significa que se ha reconocido o implica reconocer el orden en que se dan a ejecutar las reglas semánticas y asignar correctamente los valores a los atributos. El orden. Fíjense que cuando nosotros empezamos a ver esto, acá, dijimos que evaluar, las propiedades de los atributos deben ser evaluadas. Evaluar significa reconocer el orden en que serán ejecutadas las reglas para las sentencias a fin de asignar los valores de los atributos. ¿Sí? Evaluar significa reconocer el orden en que serán ejecutadas las reglas sobre las producciones. Por eso es que, volvemos a lo donde estábamos recién, acá me fui, decimos que la gramática esté bien definida, o sea, no circular, implica reconocer el orden en que serán ejecutadas las reglas semánticas y asignar correctamente los valores a los atributos. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Están muy perdidos? El ejemplo es otra... No, es el mismo problema anterior, pero con un analizador sintáctico descendente. Bueno, fíjense, la regla es S produce ASA, y bueno, en la pila desapilamos S y apilamos ASA. El mismo árbol de derivación sintáctica. ¿Se entendió? ¿Están? ¿Se fueron? ¿Están dormidos? ¿Se perdieron? Bien, gracias Emilio. Bueno, hasta acá, gracias Alejo. Sí, todos. Bueno, Alejo, Benjamín y Nahuel, me parece que es que se me fue del chat. Nahuel, vean. Hasta acá lo que son los atributos. Vamos a ver las reglas o acciones semánticas. En el libro partida que habla de acciones semánticas, pero son las reglas, RDP, se llaman reglas o acciones semánticas. Si bien son casi las 10, yo les diría que nos deben faltar 15 minutos, no más de eso. Si les parece, seguimos, así terminamos antes y se pueden estudiar todo lo que quieren estudiar. Y si no, hacemos un recreo, como ustedes prefieran. Sigamos. ¡Ah, apareció Ignacio! Bien, bien. Sigamos, apareció Iván. Bien, bueno. Bien. Bueno, me están escuchando. Seguimos entonces. Las reglas o acciones semánticas, RDP, establecen, dijimos, las relaciones entre los valores y los atributos expresadas mediante una función matemática. Relaciones entre los valores y los atributos. Go, muy bien, pasamos al inglés. Pueden recibir como parámetro otros atributos. No están permitidas las constantes, variables o llamadas funciones. Y recibir y devolver, sin generar un efecto colateral, un único valor que sea asignado a otro atributo. Vamos a resumir esto porque tiene muchos conceptos metidos y después vamos a analizar cada uno. Entonces, establecen las relaciones entre los valores y los atributos, las reglas, ¿sí? Pueden recibir como parámetros otros atributos y devolver un único valor que sea asignado a otro atributo. Cuando hablamos de devolver, me dice sin generar efecto colateral. ¿Qué significa generar efecto colateral? A ver, no lean lo de abajo. A ver, lo voy a tapar. No lean, aunque ya deben tener los ojos puestos ahí porque la tentación es más rápida que los dedos de la profe. Para tapar, ahí está. Díganme, ¿qué les parece que puede significar un efecto colateral? Si estamos hablando de un programa. ¿Idea de qué les da eso? Contraefecto podría ser algo no previsto, algo no deseado. Bien,
¿Pero dónde? Si hablamos de un programa. Estamos hablando de alguna consecuencia, pero ahí está, de lo que se hizo. Bien, nosotros estamos hablando acá de en la ejecución, perfecto. Pero estamos hablando de una función, ¿no? Bien, en la ejecución. Estamos hablando de una función y la función se define, o las variables o los atributos se definen dentro de la función, ¿no? Ahora, si hablamos, por ejemplo, de una variable global, que es el ejemplo que está puesto acá, la variable global tiene sus efectos o se usa en el resto del programa y en otras partes del programa, ¿no? Entonces, una función que no posee efectos colaterales es la que devuelve y genera siempre el mismo resultado al ser llamado con el mismo conjunto de argumentos. Por ejemplo, expresiones de cálculo. Por ejemplo, una función que incrementa una variable global genera efectos colaterales. ¿Por qué? Porque su resultado van a afectar a otras partes del programa. A esto nos referimos acá. ¿Sí? En la ejecución, pero va a afectar a otras partes del programa. Esos serían los efectos colaterales. Cosas que es posible que perdamos el control. Entonces, vamos a volver con las relaciones semánticas. Establecen relaciones entre los valores y los atributos expresadamente una función matemática. ¿Sí? Por eso hablamos de la función que no posee efectos colaterales. La función que no posee efectos colaterales es la que devuelve y genera el mismo resultado. ¿Estamos? Al ser llamada. Bien, seguimos. ¿Qué dice acá? Reglas o acciones semánticas. Por ejemplo, esto es un ejemplo. A ver, no sé si lo saqué del. Déjenme que miro. A ver si lo saqué. No me acuerdo si lo saqué del libro. Sí. Está sacado del libro, la tabla 8.1. La tienen ustedes ahí. Esta regla de acción semántica tiene distintas finalidades. ¿Sí? De acuerdo al tipo de regla es un ejemplo, ¿no? O sea, son algunas de tantas. La finalidad que tiene, así están definidas. Por ejemplo, la declaración tiene la regla, en el tipo de instrucción declaración, tiene como finalidad obtener los tipos de la tabla de símbolos. Por ejemplo, si el tipo de instrucción, o si hablamos de etiquetas, la finalidad es comprobar la repetición y validación de esas etiquetas. Si hablamos de ejecutables, a ver. Si hablamos de los ejecutables o de funciones ejecutables, hablamos de la finalidad es completar la definición de los tipos de símbolos. Entonces, este cuadro, ¿qué es lo que busca? Busca explicar algunos tipos de instrucciones y qué finalidad tendría una acción semántica sobre esa instrucción. Si el tipo de instrucción es de ejecución o una función y un procedimiento, la acción semántica sobre esa función o procedimiento tendría como fin comprobar el número, el orden, el tipo de argumento. Este cuadrito tiene como objetivo que podamos entender mejor para qué nos sirven las reglas. Bien. Ejemplo. Un ejemplo, una acción semántica. Si tengo una regla de producción, A produce B más C, ¿sí? Tenemos atributo valor, el atributo de A valor debe ser, el valor de A debe ser igual al valor de B más valor de C, ¿sí? O sea que el valor de B y el valor de C van a completar el valor de A. ¿Qué es lo que comprobaría la acción semántica o la regla semántica? ¿Sí? ¿Qué es lo que tendría como función? Cuando se produce esta asignación, lo que debería comprobar es que el tipo de A sea el mayor, o esté definido como el mayor de los tipos de B y de C. Por ejemplo, si hablamos de valores reales o enteros, el tipo de A debería ser real si yo acá uno de B o de C, si uno de estos es real y el otro, por ejemplo, es entero. Si yo estoy sumando que C
es entero y B es real, no puedo ponerle A tipo entero. Entonces, el mayor tipo de los dos debería ser el valor de A, el tipo de A. ¿Sí? Eso sería una de las comprobaciones. En el ejemplo, bueno, en el libro, perdón, estoy mirando, tienen otro ejemplo que habla de un producto, pero es igual. ¿Sí? Ejemplo de acción semántica. Fíjense. Esto, otro ejemplo más. Estos son reglas de producción, ¿sí? De una gramática. Observen acá que término 1 produce término 2 por factor, término 2 dividido factor y produce factor. Observen las líneas verticales, ¿no? de la división de las reglas. Yo acá subrayé la regla que vamos a analizar. Entonces, si para la regla de producción 6, término produce factor, ¿no? ¿Cuál sería para la producción 6, cuál sería la regla o la acción semántica? ¿Sí? Que si el atributo es valor, que al valor de término le será asignado o va a tomar el valor de factor, porque tenemos que término produce factor. Esa sería la regla semántica, lo que hay que comprobar. ¿Se entiende, chicos? Si tomáramos otra, término 1 produce término 2 por factor, que sería la 4, fíjense la línea 4, el valor de término 1 va a ser el valor de término 2 por el valor de factor. Eso es lo que está diciendo. Si bien esta es la regla de producción y acá esto es una igualdad, es la asignación del valor. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? ¿Más o menos? ¿Se hace mucho lío? Bueno. Sin respuesta, asumo que se entiende. Seguimos con las condiciones, que es lo último. Dijimos que, ¿cómo funciona? ¿Se acuerdan cuando vimos cómo funciona esto? Dijimos que al aplicar cada regla de producción en el árbol, se calculan los atributos, se comprueban las reglas, yo acá estoy comprobando las reglas, y se comprueban las condiciones, ¿no? Entonces, las condiciones regulan la validez y el alcance de las acciones semánticas. Establecen límites claros, están activas en tiempo de compilación y en tiempo de ejecución. Pueden verificarse en forma estática y no cumplirse dinámicamente. Fíjense qué importante que se haga bien esto. Y decimos que una sentencia es correcta en su sintaxis y semántica si solo si cumple las condiciones. Esto ya lo habíamos dicho. Condiciones, por ejemplo. Si yo tengo una regla semántica en forma BNF, A produce B sobre C, una de las condiciones que deben cumplir es que el valor de C sea mayor a 0, porque no puedo hacer una división por 0, eso me da error. Otra condición que se debe cumplir es que el tipo de A y el tipo de B sean por lo menos reales y que el tipo de C pueda ser real o entero. Son condiciones. Este es otro ejemplo. Supongamos que tenemos una gramática que reconoce números en base octal o decimal y lo va a indicar con un carácter OD. Fíjense, acá están las reglas de producción. Número produce dígito por base, base produce o D, octal o decimal, dígito, bueno, produce, y dígito produce 0, 1, 2, 3, 4 al 9. Entonces, acá están las reglas de producción, están las acciones semánticas. Por ejemplo, déjenme ver, para las reglas 14 y 15, acá, las reglas 14 y 15 me dicen que dígito produce 8 y dígito produce 9. Esas dicen las reglas 14 y 15. La producción 14 y 15. Las reglas de acción semántica me dicen, o las acciones semánticas me dicen que sí, en la producción 8, dígito produce 8, la acción semántica será que el valor de dígito se le va a asignar 8. ¿Sí? Y la condición me dice que la base del dígito debe ser mayor a 8 para que esto sea válido. Porque si la base es menor a 8, si la base si la base es 8, no vale porque el 8 no es del sistema octal.
El 8 es el decimal. ¿Se entendió? ¿Alguna novedad? Bien. Ahí está. Aparecieron por fin. Creí que estaba hablando sola. Vamos de nuevo. Pasa que acá no lo señalé con rojo, pero nosotros tenemos que dígito produce 0, 1, 2, 3, 4. Bien. Vamos a tomar la regla donde dígito produce 8. ¿Sí? O vamos a tomar la otra. Vamos a tomar donde dígito produce 9. La producción dice la 15. Dígito produce 9. ¿No? La regla semántica que me dice, la acción semántica dice que el valor de dígito, a este atributo valor, le vamos a asignar el valor 9 cuando usemos la regla dígito produce 9. Y la condición que debe cumplir es que la base de este 9 sea mayor o igual a 10. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, bueno, en realidad debería ser igual a 10. Lo que pasa es que esto también forma parte de otras producciones donde hablamos de una base 16. Bueno, u otras bases. ¿Se entiende la relación entre todo? En el libro, en el apunte, ustedes al último de esta unidad tienen un ejemplo. No, no tienen un ejemplo. A ver, che. No, claro, sí, me había ido. Un ejemplo donde está el árbol, está todo el programa y, bueno, están la asignación de atributos, como para que vean un ejemplo alternativo a este. Me perdí de 5 segundos de explicación y se me fue la idea. Ay, bueno. Sí, es así. Justamente ayer hablamos en la mesa con mis hijas de este tema, ¿no? Cómo les cuesta estudiar con esto de la virtualidad. ¿Mm? Pero sí, es así, chicos. ¿Qué va a ser? Es lo que tenemos. Esperemos que se acabe pronto. ¿Mm? Pero es lo que tenemos. Y no podemos poner en pausa nuestras vidas porque el tiempo pasa. Sobre todo que estudiar es un ejercicio, y es un ejercicio, es como la actividad física, ¿bien? Que se pierde muy rápido. A mí es la mañana lo que me... Ay, son unos tremendos. Sí, profe, ¿en qué curso está el siguiente cuatrimestre? No, no estoy en el siguiente cuatrimestre, yo no doy en el segundo, chicos. Sintaxis no doy, así que se salvan de mí. En el siguiente cuatrimestre están Mota y Castillo, como profe de teórica. No, ella estudia, mi hija estudia letras, chicos. Mi hija estudia letras modernas, nada que ver. Pero no somos, mi marido es ingeniero en sistemas también, no somos el único matrimonio de esta universidad cuyo hijo estudia letras, somos varios ya encontré, ya somos 3 y habrá otros. No, chicos, yo doy ACO y sintaxis nada más. Sí, o ella me da sintaxis a mí, vos sabés que sobre letras. Vamos, espérense que me perdí los comentarios. Uy, me fui. No estoy en segundo. La realidad. Sí, no, lamentablemente no, María. Si no le gusta Mota Castillo, eh, no sé cómo es como profe, es más joven que yo, así que obvio no lo tuve de profe. Em, Castillo y el JTP Castillo es Brenda, la profe que está con nosotros en el parcial. En uno de los cursos, ¿no? Hay 3, uno en cada horario. Ya está, eso lo leí. No, lo único que doy es ACO y sintaxis, chicos. O que a ella le gusta la sintaxis gracias a mí, Emilio. No, vos sabés que no. Vos sabés que esta chiquita, mi hija mía, ella es muy buena en matemática. Tenía 10 en matemática en el cole. Sí, sí, sí. Pero bueno, entre la orientación vocacional le dio, mira, no sé si 97 letras y 95 matemáticas. Lo que pasa es que ya le gustan las letras, es muy lectora.
La matemática la sabe. Politólogos. Ah, bueno, ahí está. Nada más que al revés. Ahí está, mira. Claro, Castillo ustedes lo tienen en AED y en PPR. Lo van a tener también. No sé si en PPR. En AED. Ah, mira vos. En sintaxis. Bueno, ahí está. ¿Mm? Listo. Sí, sabe mucho Castillo. Bueno, sí. Ya les digo, como profe de sintaxis no sé porque como es más joven que yo no lo tuve. Pero bueno, sí es así. ¿Qué va a hacer, chicos? Bueno, hasta acá llegamos por hoy con semántica, ¿no? No sé si tienen dudas. Acuérdense de, vuelvo a la primera, bajar el protocolo. Acuérdense el jueves, estoy en... Sí, ahora la subo ahora. El jueves estoy en el 2K11, como les puse apenas empezamos. No está en este chat porque se me cortó, me parece. Pero si alguien lo copió, pónganlo en... A ver si está en este chat, déjenme que me voy arriba a mirar. Si está donde les puse los horarios y la... Buen día, buen día. Ah, sí, acá está, no se me cortó tanto. Déjenme que lo encuentro. Acá está. El jueves, en el... Ahí está. Esta es la última clase, ¿sí? Acá. Control V. El jueves a las 8 de la mañana, acá está. En el 2K11 también doy clase. Tenemos consulta porque con ellos ya vimos todo esto. Esa es la sesión. Así que si tienen dudas o me mandan un correo, se pueden conectar a las 8, como les dije, hasta que no haya alumnos o saquemos todas las dudas o se cumple el horario. Así que bueno, simplemente nos vemos, si no, el sábado en el parcial. Acuérdense de ver el protocolo, de ver el horario. Y bueno, obviamente, sábado a la noche, no sobre la hora, pero ustedes manden el correo y yo les voy a ir contestando. Y preferentemente, para asegurar la respuesta, mándenmelo al de Gmail. ¿Sí? Para que lo tengan. Porque ese sí lo veo seguro todos los días, incluso hasta lo veo desde el celular, así que puedo responder más rápido, puedo saber que tengo algo e irme a una máquina para responder. ¿Qué unidades entran en el parcial? Bien, pregunta importante. Compartir, ahí está. Tiempos oscuros. Hogwarts, ay Dios, qué cosa que me fascina. Esa septilogía. Bueno, fíjense, aquí estamos. Todo lo que es automata compila, porque acuérdense que si bien vimos que no entró el primero, si bien está acá antes del primer parcial, pero no entró, porque entraba un día 2, 3, 4, pila, Turing, complejidad, ala, semántica y simulación, esto que está en amarillo, simulación. Ay, Nicolás, ¿sí? ¿Lo ven? Bien, perfecto. Bueno, joven, acá te dice, mira, 5, 6, 7, 8. 5 es pila, 6 ala, Turing, complejidad, 7 simulación, 8 semántica. Como les dije, el lunes es feriado, así que nos vemos el otro lunes y bueno, y ahí tomaremos todos los coloquios de aprobación directa. ¿Vamos? Bueno, jóvenes, si ustedes no tienen Profe, dudas, una sí, dale, te consulta. escucho. Sí, sí, Para, llegado el caso que yo quiera recuperar algún parcial para tratar de sí. tener coloquio de aprobación directa, ¿tengo que inscribirme en algún aula virtual aparte o en la UE misma ya está? Em, ya va a salir el protocolo de eso porque justamente ayer pensaba cómo diablos vamos a hacer eso, porque no se van a inscribir todos los alumnos. Justo anoche pensaba en eso. La verdad que no lo he hablado, no se ha hablado en la cátedra todavía, pero debe estar previsto. 2 veces el mismo parcial, no, Nicolás. Ya vemos eso. Va a salir el protocolo, así que estén atentos para ver cómo se hace con eso. Igualmente en esta semana ya me voy a poner en campaña a averiguar eso y se los digo, ya sea el mismo sábado o se publicará, ¿sí? Estén atentos a la autogestión y a las noticias de la UB. No creo que se inscriban todos los alumnos como se está haciendo para los parciales,
porque los que rinden recuperatorio son pocos. Sobre todo porque hay gente que no está aplazada y quiere levantar nota. Sí, sí. Así que ya eso ya después se los contesto. Gracias, profe. El mismo sábado o bueno, o saldrá en autogestión o algo de eso. Estén atentos. ¿Sí? O manden un correo si no llegan a tener novedad, pero no, va a salir con tiempo. Bueno, vamos a las preguntas del chat. Nicolás, ¿se puede recuperar 2 veces el mismo parcial? No, no porque es una instancia, es un día, es el 26 de junio, y ahí recuperas 2, de cuáles, pero no 2 veces el mismo porque es una sola instancia de recuperación, es ese día nada más. Este es el protocolo, sí, el protocolo del segundo parcial, que no es el mismo del primero porque tiene otros horarios, tiene otros días y tiene más explicado otras cosas, está más completo, ¿sí? La experiencia va haciendo que no mejore. Así que bájenlo, no es el mismo, así que bájenlo. Y para el recuperatorio va a haber otro protocolo distinto para el recuperatorio, ¿sí? Así que estén atentos y bájenlo. ¿Algo más, chicos? Estudiar, aguardo dudas y bueno, y si no los veo, será el sábado. Listo, Emilio, por nada. Bueno, buena semana para todos.